Todos los que estamos aquí tenemos una misma meta, que es conseguir que mi taller sea un negocio rentable y saludable. Conseguir que mi taller sea rentable o saludable es uno de los principios básicos que vamos a tener, ya sea que yo ya gente mi propio taller, o bien si estoy en el proceso de montarlo, o incluso si únicamente es una idea que me rodea por mi cabeza. Y seguramente todos los que estamos aquí tenemos otro punto en común, otro común denominador, que es la parte técnica relativa a la reparación de vehículos no nos supone un problema. De hecho, recibimos vehículos más o menos complejos, se nos presentan averías más o menos rebuscadas, necesitaremos o no la ayuda de un servicio de asistencia técnica externa, pero todos tenemos más o menos controlada esta parte técnica, esta parte de gestión técnica. Pero ¿qué sucede en cuanto a la parte de gestión administrativa? Es decir, la gestión de mi propio taller. Pues que la tenemos quizá un poquito más abandonada o quizá nos surgen más dudas a la hora de llevarla a cabo. Pero lo importante de todo esto es que tanto la parte técnica, la gestión técnica, como la gestión administrativa son dos patas fundamentales que dan equilibrio a mi negocio. Por lo cual es muy importante que ambas siempre vayan de la mano y que la inversión de tiempo que yo realice en ella sea proporcional. Es decir, que al final esté tan satisfecho con la gestión técnica de mi taller como la gestión de mi negocio desde un punto de vista administrativo. Y es justo esta parte administrativa donde tenemos el mayor bloqueo. Es decir, cuando tenemos que ponernos la gorra de gerente de mi taller. Al final, si quiero mejorar los resultados de mi negocio, es necesario que invierta tiempo en gestionarlo. Y eso va a ser una clave en todo el proceso transformador que yo quiero llevar a cabo en mi taller para mejorar mis resultados. Si queremos mejorar nuestro negocio y lograr, por tanto, que sea más rentable, lo primero que tenemos que definir son los procesos que realizo en mi taller. ¿Y por qué necesito conocer esos procesos? Para identificar cuáles son aquellos que debo mejorar y, sobre todo, en qué orden. ¿Cuáles son los que me van a abocar a un mejor resultado en menos tiempo? ¿Y cuáles son esos procesos clave? Pues fijaros, hablamos de planificación y estrategia. Organigrama de mi taller y gestión y eficiencia de mi taller. Gestión de mis recambios. Gestión laboral y seguridad social. Contabilidad y finanzas de mi taller. Y gestión de mi equipo y gestión de mis clientes. Fijaros que hablamos de rentabilidad. ¿Pero qué significa para mí que el taller sea rentable? Pues tenemos varias opciones. Puede ser ganar más dinero al final de mes. Podría ser trabajar menos horas al día, es decir, lograr que mis horas de trabajo sean lo más eficientes posible. O por otro lado, pudiera ser escalar mi negocio y crecer para asumir más trabajo con el objetivo de aumentar mi beneficio. Ojo, no solo mi facturación. Con lo cual, en función de mi negocio, de mi situación y de la idea que yo tenga, el concepto de rentabilidad puede ser uno de estos puntos, dos o incluso todos, o cualquier otro que pueda surgir, que lo iremos viendo. Por tanto, lo primero que necesito decidir, y esto es fundamental, es el objetivo de mi taller. ¿Es un taller de reparación de vehículos, de reparación de carrocería, de pintura? Por otro lado, ¿es un taller de reparación de mecánica general, de neumáticos, de vehículos de alta gama? A día de hoy, solo de vehículos eléctricos. Tengo que definir cuál es el objetivo. Y además, necesito responderme a dos preguntas. Primero, ¿qué quiero conseguir con mi negocio, con mi taller, con mi esfuerzo y trabajo? Y en segundo lugar, ¿cómo lo quiero conseguir? ¿Cómo quiero llegar a mis metas? Iremos desarrollando estas dos preguntas a medida que avancemos un poquito en esta webinar. Tanto si ya tienes un taller en funcionamiento como si te encuentras en el proceso de montarlo, nosotros te vamos a ayudar. ¿Y por qué te vamos a ayudar? Porque somos lo que necesitas. Lo que necesita tu taller para mejorar sus resultados, para acompañarte y aconsejarte en la optimización y mejora de tus procesos, de tus cuentas y de tu gestión interna. Fijaros que estamos hablando continuamente de trabajar eficientemente. Pues te vamos a ayudar a trabajar de esa forma eficiente que necesita tu negocio, que necesita tu taller. ¿Para qué?
para que tus procesos y tu equipo sean productivos. La pregunta que nos podemos plantear es la siguiente. ¿Por qué necesito ser eficiente? Obviamente, yo puedo seguir trabajando como hasta ahora. Según trabajo a día de hoy, ¿cumplo con mis expectativas? Si es así, el grado de mejora puede ser pequeño. Pero si yo noto que mi taller necesita más, pues entonces cuando tenemos una falta de eficiencia, que puede ser en aspectos diferenciales del taller o en cuestiones orgánicas de mi taller, lo iremos viendo. Pero, ¿por qué necesito hacerlo? Pues muy sencillo, chicos, porque mi cliente es lo que espera de mi taller, que sea eficiente. Y por eso mi cliente me elige a mí y no elige al que tengo enfrente en la misma calle, sino que precisamente me elige a mí. Lo importante, fijaros, es no solo el trabajo que yo pueda desarrollar desde un punto de vista técnico en mi taller, sino preguntarme qué espera mi cliente de mí. ¿Qué espera mi cliente de mi taller? ¿Cuál es su expectativa? Y en general, ¿cuál es esa expectativa? Que seamos rápidos haciendo la reparación y atendiendo a ese cliente, a la persona que entra en mi taller, que seamos eficientes y que seamos comprometidos. ¿Qué es eso de ser comprometidos? Que le demos seguridad, que nos vean como un amigo al que le dejamos su coche con total transparencia, con total seguridad, con total confianza, que nos vean transparentes. Fijaros que aquí, de momento, no he hablado del precio. ¿El precio es importante? Es un miedo que siempre tenemos. ¿Pero es importante el precio a la hora de pensar en mi taller? De manera que sea lo primero que tengo que tener en mente. No, no lo es. Y no lo es si cumplo la expectativa que tiene mi cliente. ¿Y cómo sé qué expectativa tiene mi cliente? Me lo está diciendo cuando trae el coche a mi taller, cuando me cuenta lo que cree que le está pasando a su vehículo, cuando me dice la urgencia que tiene, cuando comparte conmigo el problema que le genera dejar su coche en mis instalaciones. Tengo que escuchar a mi cliente y que mi cliente sienta que yo le presto atención. Es decir, necesito invertir tiempo en mi cliente para saber lo que necesita y así cumplir su expectativa. Entonces, no tendremos ningún problema cuando le cobre por la reparación lo que él espera que yo haga, porque le he escuchado, porque conozco su necesidad, más allá del problema puntual o la avería concreta que tenga su vehículo. Permitidme una pregunta, por favor. De los que estamos aquí, ¿quién trabaja más de 10 horas al día? Levantad la mano los que tengáis la cámara encendida o escribirme por el chat, os estoy viendo. Muchos, ¿verdad? Si os fijáis en las cámaras, muchos trabajamos más de 10 horas. Podemos decir que más del 70 o 80% de los que estamos aquí estamos trabajando más de 10 horas al día. Y seguramente alguno esté pensando, ojalá solo fueran 10, porque son muchas más. Porque llego a casa y posiblemente siga trabajando, siga dándole vueltas, me lleve los problemas a mi casa. Yo me pregunto, ¿para eso monto mi taller? ¿Esto es lo que yo quiero conseguir? ¿Trabajar más de 10 horas al día? Pero la realidad es que no es necesario. No tengo que estar tantas horas en el trabajo para conseguir buenos resultados. Fijaros en una frase. No es necesario destruir mi vida para construir mi negocio. Siempre estamos continuamente dándole vueltas al hecho de que necesito para arrancar mi negocio un sacrificio sobrehumano. Obviamente, si tenemos un negocio, tenemos que hacer ciertos sacrificios, pero que no nos destruya la vida. No tenemos que destruir una parte de nuestra vida para construir otra, y más cuando es un trabajo. Tiene que ser un equilibrio siempre entre ambos extremos, entre ambas patas. ¿Y cómo lo consigo? Planificando y aportando valor a mis horas de trabajo. Permíteme que te ayude a conseguirlo, a que seas productivo, a que ahorres dinero siendo más eficiente y sobre todo a disfrutar de nuestro trabajo, que es lo que nos gusta, sin agobios ni ansiedad. Los principales problemas a los que nos enfrentamos a la hora de gestionar un taller, en el fondo, si los pensamos, son siempre los mismos.
No invierto el tiempo necesario en planificar lo que quiero hacer. ¿Y cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo? Planificar. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, porque mi cliente no puede esperar, porque es la única forma en la que yo sé hacer ese trabajo, porque siempre pongo excusas. Siempre encuentro una excusa para no pararme a pensar lo que debo hacer. Siempre estoy muy ocupado. Siempre que veo opciones de mejora, digo que no, porque no tengo tiempo. Sé que estoy trabajando mal, fijaros en esa rueda. Sé que me lleva mucho más tiempo, sé que me lleva mucho más esfuerzo. A veces sé que pierdo dinero. ¿Por qué no me paro? ¿Por qué tengo miedo a parar y reflexionar acerca de lo que estoy haciendo y coger buenas ideas? Es un miedo que tengo. Es un obstáculo al cual nos enfrentamos todos los días. Y por otro lado, me cuesta marcar el coste hora real que debería cobrar a mi cliente. Caray, me cuesta presupuestar, que es el objetivo de cualquier negocio, ¿no? Porque no lo tengo bien calculado, porque no debería invertir tantas horas en reparar el vehículo de mi cliente, porque he pedido piezas de recambio que quizá no necesito y que al final no empleo y por tanto no le cobro a mi cliente. Pero claro, entonces, ¿qué le cobro? Y es aquí, fijaros, nos pasa a muchos, que empiezo a reducir mi beneficio. Mi margen de beneficio, lo que genera ingresos en mi empresa, en mi negocio, en mi taller, lo empiezo a reducir. Y empiezo a justificar el costo de mi cliente. Yo me pregunto, ¿para qué trabajo entonces? ¿Para regalar mis horas de trabajo? Darle una vuelta. La primera alarma que nos debería hacernos pensar en que algo está pasando es nuestra salud, nuestro estado anímico, mi estado anímico, tu estado anímico y tu salud. ¿Cómo os encontráis? ¿Cómo te encuentras? ¿Habéis encontrado tiempo para asistir a esta charla que estamos teniendo hoy? ¿Estoy agobiado por estar aquí? ¿Siento que estoy perdiendo el tiempo porque no le estoy dedicando más horas a mi trabajo? Fijaros que muchas veces estamos enredados en este tipo de preguntas y no somos capaces de salir de ahí. Permitidme otra pregunta, por favor. ¿Quién llega más tarde de las 9 de la noche a casa, habitualmente? Si os fijáis en las cámaras de los compañeros, casi todo el mundo está levantando la mano. ¿Vale? No es normal que tenga que salir o que tenga que llegar a casa más allá de las 9 de la noche. O sea, tenemos una familia, tenemos hobbies, tenemos tiempo libre. En el fondo, tenemos una vida más allá del negocio, que es mi pasión. Pero una cosa es que mi negocio sea mi pasión, lo que me gusta hacer, por el que sea en ocasiones incluso el sentido de mi vida, y otra cosa es que sea toda mi vida. Hablamos de trabajar más de 10 horas al día, hablamos de salir o llegar a casa a las 9 de la noche. ¿Eso es lo que yo quiero conseguir? ¿Es lo que yo quiero obtener cuando me he esforzado, cuando me he sacrificado y me he arriesgado a montar mi propio taller? ¿Te levantas con ansiedad pensando en todos los problemas que tienes en tu taller? ¿Te pasas agobiado y estresado todo el día debido a que te falta tiempo para poder hacer todo lo que necesitas? ¿Termino cabreado y de mal humor con todos los que me rodean? O fijaros otra situación que nos pasa a muchos, a mí el primero. ¿Me paso más tiempo quejándome que pensando en los aspectos positivos y buenos que me pasan durante el día? Repito, ¿esto es lo que yo quiero conseguir? Si estás aquí, es porque este no es el objetivo que tenías en mente cuando montaste tu taller. Eso tiene que ser una constante en nuestro pensamiento. Lo que yo quiero conseguir, lo tengo que alcanzar. Y si no lo alcanzo, es que ese camino no es el adecuado, por el motivo que sea. Lo analizaremos. Pero si no estoy donde quiero, ese no es mi camino. Por tanto, necesito cambiarlo. Y ver cómo cambiar ese camino y cómo mejorar mi día a día para que pueda disfrutar de todo lo que estamos haciendo.